¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Imprescindibles, este espacio que tenemos aquí en Tele 13 Radio para hablar de grandes discos, discos influyentes. Y hoy es el turno de Metallica, el álbum negro, lanzado en 1991 que generó una gran controversia en su minuto. Pablo Aranzáez, ¿cómo estás? Hola Álvaro, saludos para todos. Claro, un disco, como tú dices, controversial, disco importante. Ya hemos hablado de este año 1991, de grandes álbumes, ¿no? La aparición, bueno, no es el primer disco de Nirvana, pero es la irrupción de Nirvana fuerte con Nevermind, Pearl Jam, U2 con Aston Bailey, en fin, hartos discos que son relevantes, que fueron influyentes. Y por si fuera poco, aparece este álbum negro de Metallica que, bueno, los viejos fans se sintieron traicionados con este disco. Pero otros millones de personas que no lo eran o que no eran tan fans empezaron a interesarse en el metal, en el thrash o en el rock, así simplemente, ¿no? Sin etiquetas, que es un poco lo que también pasa con este disco, ¿no? Es un disco que marcó un antes y un después para la banda, pero que no se puede desconocer por eso, ¿no? Pese a ser un disco que marca la historia de la banda, que es un gran disco, ¿no? Es un súper buen disco de rock para cualquier época y que transformó a Metallica en la banda de rock más importante del planeta. Derechamente, así fue y así se ha mantenido durante mucho tiempo. Yo recuerdo el concierto que hizo Metallica en el Lollapalooza aquí en Santiago y cómo era de impresionante ver a una banda haciendo ya con, digamos, sin muchos prejuicios y sin mucha condena, ¿no? Estos temas y muchos otros, pero ya con varias generaciones asimilando completamente al sonido de la banda, al estilo de la banda, un clásico del rock. Y yo pensaba en ese momento, decía, ver esto, estar presente aquí viendo este grupo, es el equivalente a haber visto a Led Zeppelin en los 70, ¿no? Total. Así de importante, así de grande, y este disco es súper importante para entender un poco ese fenómeno, ¿no? Venían de un disco que para la historia previa a Metallica, que parte en el underground californiano, ya había marcado ventas importantes y un salto de calidad como era el Justice for All en 1988, pero esto lo lleva definitivamente a otro nivel. Y ahí, Pablo, es importante empezar a hablar de Bob Rock, ¿no? Que es la figura, el productor que elige Metallica para dar este salto en masividad. Porque si bien el Justice for All fue muy vendido para una banda thrash, digamos. Exacto. El álbum negro lo lleva a otras ligas, ¿no? A otro estadio. Tú ya lo decías, la banda de rock más importante del planeta. Sí, es que, a ver, ellos tenían que tomar una decisión compleja en este punto, ¿no? Como tú dices, con harto éxito ya, a propósito del disco anterior. Porque también, a ver, parte de la filosofía de las bandas de heavy metal tiene que ver con no ceder en cuestiones esenciales, ¿no? Mantener los riffs crudos, la dureza, en el caso de Metallica también mantener la velocidad de las canciones, y en eso ellos eran maestros, ¿no? Tenían estos 4 discos a su haber, harta historia que incluía la muerte de un integrante de su bajista, tenían un disco extraordinario como el Master of Puppets, y el And Justice for All, que tú mencionas como antecedente inmediato del álbum negro. La gracia de las bandas como Metallica o como Iron Maiden era no ceder a las tendencias, ¿no? Ser de una sola línea, como se dice. Pero así como pasa en la política, donde esto también se dice muy a menudo, para conseguir más votantes en una aventura electoral un poco más grande, hay que ceder. Y en la música también, para conseguir más público hay que ceder. El punto es cómo ceder o cuánto ceder, ¿ah? Y ya en ese disco que tú citas había algo que los fans consideraban que era como concesiones, ¿no? Por ejemplo, haber hecho la canción One, que es una tremenda canción súper exitosa, y hacer un clip para esa canción que rotó ampliamente en MTV. Total. Y eso ya era como una cuestión que generaba cierta distancia, ¿no? No la canción, sino que el video, ¿no? Y el hecho de que lo pasaran por una cadena junto a otras bandas de pop. También con ese disco se presentaron en la ceremonia de entrega de los premios Grammy, donde competían en la categoría a mejor actuación de un grupo de hard rock y metal.
y donde ganó Jethro Tull en una de las decisiones más polémicas que Muy se polémica. recuerden. Sí, ¿no? Pero bueno, en los Grammy tienen muchas polémicas en realidad, y particularmente en lo que se refiere al tratamiento de este género, ¿no? Pero en esa presentación tocaron One de Metallica y recortaron algunas partes instrumentales, entonces también se consideró una concesión, ¿no? Entonces tuvieron que empezar a sortear muchas críticas y reclamos por haberse, entre comillas, vendido. Y entonces empezaron como una suerte de calvario, ¿no? Porque ya empiezan a dar muchas explicaciones, te sacan al pizarrón frecuentemente. Y entonces aquí viene la decisión de, bueno, hagamos algo al respecto y sintámonos cómodos con lo que estamos haciendo finalmente, ¿no? Y convocan al productor, que tú decías que es muy importante. Y claro que es muy importante. Bob Rock es un cambio relevante respecto de lo que venían haciendo. Venían trabajando siempre con Flemming Rasmussen, que era el que trabajó con ellos en los primeros discos. Y este señor Bob Rock había trabajado con The Cult y con Motley Crue, entre otras bandas. A ellos les llamó la atención, querían mejorar el sonido, sí. Que sonara mejor el disco, que aumentara los graves. Queremos hacer un disco con unos graves enormes, dijo Lars Ulrich en ese momento. Pero también querían simplificar un poco el sonido en vivo, porque tocar las canciones de Justice for All como que se transformó en un examen súper complicado, claro, ¿no? Canciones de 8 o 9 minutos. Exactamente, las canciones metálicas son difíciles de tocar, entonces esto era un ejercicio complejo en vivo, y a la medida que iban creciendo y como ya tenían más éxito, las audiencias eran más grandes, había que tocarlo en conciertos de mucho más público, entonces eso era una exigencia importante. Entonces también esto tenía que ver con, por un lado, mejorar cómo sonaba el disco, pero también simplificar su música para que en vivo pudieran hacerlo con más soltura, ¿no? Y claro, esto tiene que ver con la popularidad. Con el disco anterior ellos entraron al Billboard, cosa que era muy impensada para una banda de rock, ¿no? Para una banda de thrash metal, o sea, era algo realmente extraño. Entonces había que sortear esa dificultad de los shows de gran escala. Y también ellos tenían en la mente esta idea que tiene cualquier rockero que admira a héroes como AC/DC, por ejemplo, ¿no? Que entienden que el rock también es un entretenimiento, ¿no? Y ellos decían, en vivo también nos interesa hacer algo de eso, ¿no? Entonces Bob Rock les dijo que Bob Rock era un tipo que no tenía ningún reparo en decirle las cosas a la banda, cosa que siempre es muy útil, ¿no? Y muy buena en la vida en general, ¿no? Les dijo que los discos no sonaban, o que ellos no eran capaces de traspasar a los discos lo que hacían, la fuerza del sonido en vivo, ¿no? Lo que hacían en directo. Y ellos como que sí, dijeron, tiene razón, y actuó como una cuestión, como un elemento de motivación. Y se pusieron a trabajar obsesivamente, pero para lograr esta soltura, ¿no? En la ejecución, y por ejemplo, no grabar por partes, que era algo que las propias piezas que habían hecho antes les exigía, ¿no? Entonces, ahí hay una primera sugerencia. Luego, hacer canciones más lentas, bajar un poco las revoluciones, ¿no? Porque así se podía hacer una mejor producción, ¿no? Se podía manipular mejor el sonido. Otra, agregar arreglos orquestales en la canción Nothing Else Matters, con arreglos de Michael Kamen, que es un capo di tutti, ¿no? Trabajó con Leonard Bernstein, tocó en bandas sonoras, bueno, y en el rock también colaboró con otros como Pink Floyd, Roger Waters, Queen, David Bowie, en fin. Bueno, el resultado fue ese, pues. Riffs más pegajosos. Esto no quiere decir que sean peores, ¿no? Sino que son más efectivos nomás. Una batería que marca así muy, muy agresivamente, con patrones muy marcados, ¿no? Exactamente, pero que se hacen muy, muy claros. Estructuras menos complejas, solos de guitarra, si tú quieres, un poco más convencionales, ¿no? Pero sin perder la esencia. Canciones, en el fondo, más efectivas, ¿no? Ahí, Álvaro, tú puedes también hacer a lo mejor una mirada comparativa respecto del trabajo instrumental, particularmente de la guitarra anterior, y con el disco negro. Sí, totalmente. En el disco negro se podría resumir en que son ideas más simples, canciones más cortas. En el Justice for All, en el Master of Puppets, las canciones tenían 45, 50 riffs tranquilamente, es una cosa de loco. Claro. Acá las canciones tenían los riffs que tenía que tener, 5, 6, y eso era todo. Y esto de tocar en directo, que grabaran de una sola toma, también se nota en cómo va formándose un sonido mucho más compacto.
pese a que hay muchas críticas, Pablo, en términos de cómo sonó el bajo, por ejemplo. El bajo en Justice for All prácticamente no se escucha, ¿eh? Venía entrando Jason Newsted reemplazando a Cliff Burton. Y en el álbum negro uno lo escucha con dificultad. Es verdad que el sonido en general es más grueso, pero eso es por la masterización, creo yo. Pero efectivamente el bajo tampoco tiene el protagonismo que pudo haber tenido. Sí, claro. Hay una crítica que se hace también. Sí, eso es importante también. Bueno, y hay que considerar el dato esencial, que habían cambiado de bajista, ¿no? Pero también yo leí muchos comentarios que hablan de cómo la grabación del disco o la sonoridad de este disco también se transformó en un estándar, es decir, que después muchas otras bandas decían queremos sonar como el disco negro de Metallica, claro, ¿no? Porque mejora o eleva el estándar de alguna manera de lo que se había conocido hasta ese momento en el rock más duro, ¿no? En el heavy metal. Bueno, el punto es que todas estas decisiones, ¿no?, dieron como resultado el disco más vendedor de toda la historia de Metallica. En la primera semana vendió 500.000 copias, en total se supone que ha vendido más de 30 millones, que son cifras que están más en la órbita del pop que del rock, claro, ¿no? Una locura. Pero eso es lo que hace de este disco un disco interesante de mirar, de observar, de analizar y de entender por qué es uno de los imprescindibles, aunque la discusión siempre está abierta respecto de cuál es el mejor. Y dentro de la fanaticada y de los que siguen el estilo, este no está elegido como el mejor. No. Generalmente es Master of Puppets el que está en ese lugar. Totalmente. Los discos de los inicios. Pablo, ¿te parece que empecemos a revisar las canciones para ejemplificar todo lo que estamos hablando? Y me parece que lo más elocuente y lo más sensato en este momento es partir con el primer gran hit de este disco y el primer gran hit global de Metallica, que superó con creces a One. Estamos hablando de Enter Sandman. Bueno, a propósito de riffs efectivos, ¿no? Total. Esto es como, de lo más efectivo que uno puede recordar de una banda de rock. Y ahí se marca de inmediato esa particularidad, esa diferencia, ¿no? Así comienza el disco, un riff de Kirk Hammett, que ya tenía algún tiempo, según han contado, y que, bueno, se decidieron a incorporar en este disco y en esta canción en particular. Ya hablábamos de las técnicas de grabación. Aquí han contado los miembros del grupo que se hizo una suerte de wall of sound, 3 guitarras tocando al mismo tiempo durante la grabación, que le da mucha fuerza, y la batería que se insertó en un trabajo muy intenso para capturar toda la fuerza, pero también la sonoridad de la batería es muy importante acá, como ya lo contábamos. Y entonces se utilizaron muchos micrófonos, cerca de 50 micrófonos en el estudio, distribuidos, para por dónde entraba mejor, ¿no? Y ahí hacer un trabajo ya más de relojería posteriormente con la mezcla. Ahí hay varias particularidades de la forma en que se grabó, ¿no? Y que le da las características a la canción. Sin dejar de ser una gran canción de rock, con esta estructura que ya hablábamos, más directa, más simple, con un riff completamente recordable. Enter Sandman es una canción que hace referencia, bueno, a un hombre de arena, pero que se refiere al hombre del saco, en realidad, lo que nos conocemos por este lado como el hombre del saco, el cuento, ¿no?, con el que la verdad es que se asusta mucho el niño, y que James Hetfield tomó en esta canción para reflexionar sobre el miedo, sobre el temor, sobre lo contradictorio también de transformar un momento que debiera ser de descanso, de tranquilidad, de paz, en una cuestión medio terrorífica, ¿no?, en las pesadillas que te puede acarrear en la noche este tipo de cosas. Fueron las letras un desafío también, así como digamos, las formas de hacer las canciones, o la forma de tocarlas y la forma de grabarlas. En las letras también hubo una motivación particular que le impuso el productor pop rock a James Hetfield en este caso, ¿no? No fue condescendiente para nada con las primeras letras que él le presentó y lo motivó diciéndole, mira, yo creo que puedes hacer algo mejor, que es algo que tampoco es tan simple de lograr, particularmente con tipos que ya tienen un trabajo largo, reputado, conocido. Además, yo me imagino que cualquier cosa que tú le digas a James Hetfield tenés que decírsela con cuidado, porque te debe mirar con una cara que te mete susto. Pero me acordé, leyendo esto, de una historia que leí en una entrevista de Paul McCartney, cuando hizo un disco que se llama Chaos and Creation in the Backyards, que es un disco que hizo no hace mucho, cuando ya era un tipo de larguísima trayectoria, ¿no? Y que trabajó con Nigel Godrich, un productor que no estaba muy en la órbita del tipo de productores con que él había trabajado,
y que pese a que ya McCartney era el personaje más importante del vivo, ¿no? De la historia de la música popular, se atrevió a decirle, mira, ¿no tenéis más canciones? Podríamos probar con otra, como que le dijo, estas canciones no están tan buenas, ¿por qué no tú podís más, digamos? Bueno, hiciste canciones para los Beatles, ha hecho canciones más o menos importantes. Hay que tener coraje igual, ¿ah? Hay que tener coraje igual. Por eso te digo, se atrevió a desafiar a Paul McCartney, nada menos que tú te imaginas que el productor que va a trabajar con Paul McCartney, ¿qué le va a decir? Pucha, están súper tus canciones, grabémoslas y tratemos de que queden buenas, pero este tipo como que le devolvió canciones y eso, bueno, se supone que Bob Rock también fue así medio pesado con Metallica en varios aspectos y particularmente con las letras, y eso también fue algo bien importante porque los desafió, ¿no? Y los llevó a ciertos límites para hacer cosas que hasta ahora no habían. Sí, esa tensión queda bien clara en varios documentales, en algunos libros que se han escrito, y se nota, ¿sabes qué? Incluso se percibe en el video de una de las canciones que vamos a hablar más adelante, Nothing Else Matters. Esa tensión, los músicos ya mirando a Bob Rock como diciendo, ¿qué más nos pide este gallo? Eso se nota en varios momentos. Pablo, dejamos hasta acá la transmisión de Instagram TV para Tele 13 Radio, pero hay muchísimo más que comentar, que hablar de este disco, del álbum negro de Metallica en el podcast Los Imprescindibles.